En gloria al Señor, mis amados, bienvenidos a esta nueva clase de Escuela Bíblica de nuestra iglesia. Quiero en esta oportunidad poder estudiar juntos un tema que es sumamente importante para nosotros. Es un tema que quizás no enseñan en otras iglesias, pero que es un tema de vital importancia eh, para nuestra, en concordancia con nuestra eclesiología bautista, que es de carácter congregacional. Esto quiere decir que es la congregación la que ha sido la receptora del poder del Señor Jesucristo para poder eh, abrir y cerrar, para poder extender el reino de los cielos aquí en la tierra, para poder manifestar su voluntad aquí en la tierra. Es la iglesia la que tiene la autoridad de Cristo y no son los pastores. Y esto es algo muy importante porque es algo que no se enseña en otras iglesias. Las iglesias no están dispuestas a mostrarle a sus miembros la manera en cómo ellos pueden destituir a un pastor que anda en pecados escandalosos. Así que para comenzar en esta tarde, vamos a orar al Señor, que Él bendiga este tiempo de estudio juntos. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti, Señor, y continuar estudiando tu palabra. Pedimos, mi Dios, que puedas abrir nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar y entender lo que esta lección nos va a dejar a nuestra vida, Señor. Sabiendo, Padre, de que como iglesia estamos llamados a ser fieles, a ser obedientes a tu llamado. Y que cualquier persona, Señor, que ande de una manera desordenada, de una manera, Señor, que no traiga gloria a tu nombre, debe ser amonestada, Señor, independientemente de que sea un oficial de la iglesia o sea un miembro regular, Señor. Tu disciplina en amor, en mansedumbre, en humildad, tiene como propósito, Señor, buscar la restauración de todos nuestros hermanos. Ayúdanos, Dios mío, a poder ser fieles en la aplicación de estos mandamientos para que podamos ser siempre, Señor, una iglesia verdadera que glorifique tu nombre aquí en la tierra y que se deleite en hacer tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a pasar entonces a nuestro material del día de hoy. Trata, como les dije en un principio, del tema cómo proceder contra un pastor escandaloso. Especialmente la pregunta que estamos haciendo es cómo se debe tratar con un pastor si para conocimiento de la iglesia o de cualquier miembro de la iglesia anda desordenadamente y de una manera indigna de su oficio sagrado y de su membresía. Si este pastor no se comporta como es propio de su oficio sagrado y de su membresía. Ahora, es importante que antes de que entremos en materia, establezcamos una clara diferencia entre dos cosas. La primera es que tenemos que entender que una cosa, o tenemos que diferenciar más que todo, que una cosa es un pecado escandaloso y otra cosa es un delito. Cuando un pastor ya comete un delito, las instrucciones que nosotros vamos a ver a continuación no aplican porque ya un trato, una situación, cuando se comete una eh, transgresión que amenaza la seguridad y el bienestar de otras personas de una manera punible por la ley, de una manera condenable,
ya es meritorio de otro tipo de trato. Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que definir es cuáles son estos pecados escandalosos por los cuales vamos a aplicar un proceso de disciplina a un pastor. Entonces, es muy importante poder hacer esa diferencia, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que considerar nosotros es que el pastor, al igual que otros hermanos, es un hermano que tiene familia, tiene hijos, que tiene esposa y que en el desarrollo del oficio pastoral y principalmente en la aplicación de estos aspectos disciplinarios, aunque buscamos disciplinar al hombre, irremediablemente muchas veces en el proceso sale lastimada también la familia del pastor. Entonces por eso es necesario que consideremos estas cosas porque no es fácil y hay repercusiones también en todas estas situaciones que tenemos que tratar con mucho cuidado, con eh, mucho, mucha cautela para no herir a las personas cercanas al pastor, para no herir a sus hijos, para no herir a su cónyuge. Y recuerden que la Biblia nos llama a ser cautelosos en la aplicación de la disciplina contra los pastores, porque no es igual, mis hermanos, que la disciplina a los miembros regulares. En primer lugar, porque cuando Pablo le da instrucciones a Timoteo acerca de cómo recibir las quejas o las acusaciones contra un anciano, Pablo es bien específico y le dice a Timoteo que contra un anciano no acepte ninguna acusación si no es en presencia de 2 o 3 testigos. Vamos a leer ese pasaje para que estemos todos en la misma página. Creo que es Timoteo, primera de Timoteo, no sé si es 5, 19. Primera de Timoteo 5:19. Déjenme ponerles aquí la Biblia para que lo puedan leer juntamente conmigo. Dice primera de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Luego en ese mismo contexto dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, de entrada, podemos ver nosotros que hay una gran diferencia en la manera en cómo se aborda la disciplina para los pastores. ¿Por qué? Porque una acusación infundada, una acusación falsamente dicha, emitida con ligereza, puede causar mucho daño a la vida de ese hombre y a la vida de las personas que son parte de su familia. Imagínense que llega alguna mujer a la iglesia diciendo que el pastor tuvo algo que ver con ella o la acosó o la trató de una manera que no es digna de un pastor. Y la mujer está mintiendo como, aunque el alegato resulte falso, aunque la acusación resulte falsa, siempre hay una marca que queda ahí evidente en la vida de ese pastor. O sea, queda el estigma y queda la interrogante de que si habrá sido cierto o habrá sido mentira lo que esta mujer dijo. Independientemente de todo eso, el dolor y el daño que se hace a la familia, aunque el alegato haya sido falso, es bien difícil de borrar. Y he conocido siervos, he conocido ministros que han sido acusados falsamente y que con el tiempo se ha descubierto que la acusación era falsa y esa falsa acusación les costó su ministerio. Uno de esos ejemplos es Oswald Chambers, que tuvo que salir del ministerio por una falsa acusación. Así como también hay muchos otros pastores
que han sido encontrados culpables de estos actos de inmoralidad y lógicamente tienen que abandonar el pastorado. Y aunque las opiniones están divididas en cuanto a si un pastor puede volver al pastorado después de haber sido acusado de una de estas situaciones, es mi pensamiento en particular, mis hermanos, y el de muchos otros afines a mí, que después de una mancha de inmoralidad de esta naturaleza, un pastor no puede volver a ser pastor. Por supuesto, puede seguir siendo hermano, va a seguir siendo nuestro hermano toda la vida, puede seguirse congregando en la iglesia, puede seguir sirviendo de muchas otras maneras, pero no puede ser pastor, porque los requisitos del ministerio pastoral demandan que sea un hombre irreprensible. Y esto no es que no vaya a pecar, pecamos todos de en diferentes instancias, ¿verdad? Y pedimos perdón a Dios y buscamos limpiarnos todos los días. Estamos en esta lucha por perseverar y por mortificar nuestro pecado. Pero cuando habla acerca de esta irreprensibilidad, que no es ser sin mancha, sino que es no tener un pecado grave, un pecado escandaloso que salpique su testimonio, que salpique su eh, reputación y su credibilidad como pastor. Entonces, todas estas cosas, hermanos, tienen que ser tratadas, como les dije, con mucho cuidado, con pinzas, con una precisión milimétrica, porque en el caso de que sean falsas las acusaciones contra un pastor, pueden causar mucho daño a él y su familia, a su ministerio y a su familia. Entonces, imagínense que por una falsa acusación, un pastor quede inhabilitado toda su vida. Así que por eso Pablo manda a Timoteo, en 1 Timoteo 5:19, que sea cuidadoso con las acusaciones contra los ancianos, que no sean recibidas sino en presencia de 2 o 3 testigos. Ahora, eso sí, a los bandidos les dice que persisten en pecar, a esos ponerlos enfrente de todo el mundo para que les dé pena y para que los demás teman de que no se puede estar jugando con Dios. Entonces, definitivamente, la aplicación de la disciplina a un pastor es un procedimiento que requiere mucho cuidado. Entonces, para contestar nuestra pregunta de este día, ¿cómo se debe tratar con un pastor? Si para conocimiento de la iglesia o de cualquier miembro de la misma anda desordenadamente y de una manera indigna de su oficio sagrado y su membresía, ya habiendo definido que una cosa es un delito criminal y otra cosa es un pecado escandaloso, vamos a proceder a recordar cuáles eran aquellos pecados escandalosos que nosotros vimos en, ¿cómo se llama? Cuando hablamos acerca de los pecados flagrantes, ¿verdad? La Biblia nos muestra que llaman a estos pecados flagrantes maldecir, es decir, usar lenguaje blasfemo u obsceno, mentir, la embriaguez, la fornicación, la avaricia, ganancia deshonesta, la extorsión o cosas semejantes. Cuando hablamos cosas semejantes, pues es la extensión de cada uno de estos pecados. No es que solamente estos pecados, sino que los pecados de este mismo orden o de esta misma naturaleza. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Entonces puede ser homosexual, puede tener una acusación de homosexualidad y está bien porque no aparece aquí en la lista. No, como les dije, cualquier otro pecado derivado de estos. Por ejemplo, cuando hablamos de que se fuere fornicario, está hablando ahí que sea practicante de inmoralidad sexual. Por lo tanto, ahí abarca todo lo que es pecado de sodomía, que llama la Biblia en el libro de Levítico, y cosas similares. Hebreos 12:14 al 16 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió a su primogenitura. Entonces está hablando de todos los pecados que derivan de estas acciones bases. Son fornicación, hablando de inmoralidad sexual de todo tipo, y profanidad, esto es utilizar lenguaje soez o blasfemar contra Dios, e incluso enseñar herejías y cosas que son contrarias a Dios. Ese es un pastor que está en pecado escandaloso. Vimos en la clase anterior cómo, hablando de estas palabras profanas, déjenme ir para atrás. Hablando de estas palabras profanas, vimos cómo en la clase anterior se debe hacer o se debe tratar con un hermano que anda diseminando herejías o enseñanzas contrarias a la doctrina que nosotros creemos, que niegan las verdades esenciales del Evangelio. Entonces, estos son los pecados que derivan de esta palabra profano, de este orden de profanidad. Primera de Corintios, vamos a ver. Sí, Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando habla aquí de los injustos, es de aquellos que no han sido justificados por Cristo, que todavía están viviendo en sus pecados y en sus delitos. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Antes eran injustos y no iban a heredar el reino de Dios, pero ahora ya han sido hechos justos, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos aquí nuevamente esta lista de estos pecados flagrantes o pecados escandalosos que se repite una y otra vez y todos obedecen a la misma naturaleza de pecado o al mismo orden de pecado que causan gran escándalo en medio de la congregación. ¿Verdad? Cuando decimos pecados flagrantes, ¿por qué les decimos pecados flagrantes? Flagrante es cuando es conocido y divulgado públicamente, causando un gran escándalo e injuria a la religión y al santo nombre de Dios, a su iglesia y a su pueblo. Entonces, cuando decimos que un pastor anda en pecados escandalosos, nos estamos refiriendo a este tipo de pecados, a los pecados de inmoralidad sexual, a los pecados de ganancias deshonestas, a los pecados de mala conducta, a los pecados de profanidad y a los pecados de blasfemia y herejía, de enseñar algo contrario a las enseñanzas y a la doctrina del Señor, ya sea con sus palabras o con sus acciones. Esos son los pecados escandalosos o pecados flagrantes. Y lo que procede con un miembro regular cuando cae en un pecado escandaloso es la censura eclesial que encontramos nosotros en Mateo 18 del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y pues, como para nosotros la membresía está compuesta de oficiales y de miembros regulares, siendo los oficiales los pastores y los diáconos, este es el procedimiento de disciplina que se aplica para todos los miembros, independientemente de que sea pastor, diácono o un miembro regular. Todos pasan por este proceso de censura bíblica que encontramos en Mateo 18, del 15 al 17. Sin embargo, hay unas consideraciones especiales para los pastores por los temas
sensibles de los que estábamos hablando al principio. Entonces, ¿cómo tratar con un pastor escandaloso? Benjamin Kitch dice, la manera en cómo se trata con aquellos miembros a los que esto es manifiestamente conocido, deben ir a él en privado y sin que nadie más lo sepa, y en un espíritu de mansedumbre y con gran humildad, poner su maldad ante él y exhortarlo como a padre, y no reprenderlo como que si fuera su igual, mucho menos como si fuera inferior a ellos. Benjamin Kitch nos recuerda, y vamos a leer algunos versículos que respaldan todas estas afirmaciones, pero Benjamin Kitch nos recuerda la delicadeza con la que tenemos que tratar la disciplina hacia los pastores. Y él nos dice que debemos ir a ellos con un espíritu de mansedumbre y con gran humildad, recordando ellos son nuestros pastores, ellos son los que nos sirven, ellos son los que se dedican al trabajo del ministerio, a la obra del Señor. Por lo tanto, no podemos ir como iguales, tenemos que ir con mansedumbre y con gran humildad, porque si usted va con orgullo, con soberbia y a faltarle respeto y a querer demostrar que es mejor que él, es probable que no lo reciba o que no le reciba la reprensión. Y mis hermanos, cuando hablamos acerca de la disciplina, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el propósito fundamental de la disciplina no es avergonzar a una persona, sino que es llevarla a la restauración. Por lo tanto, nunca podemos ir a la disciplina con un machete desenvainado. Tenemos que ir siempre con un bote de ungüento para tratar, para atender las heridas en el alma que deja el pecado en la vida de una persona. Ir con mansedumbre y con humildad a decirle, mi hermano, usted está en un grave pecado. Está trayendo, está mancillando el nombre de Cristo. Está trayendo vergüenza a la iglesia del Señor. Y por lo tanto usted necesita reprender, necesita arrepentirse de ese pecado. Si cuando llegamos con un espíritu manso y humilde, es más probable que una persona pueda detectar que nuestra intención por llevarlo al arrepentimiento es genuina y restauradora, más que dañina y perniciosa y con ánimo de atacar. Entonces, por eso es necesario que nosotros consideremos todas estas actitudes. La palabra dice que, la Biblia dice que la palabra blanda calma la ira, pero la áspera hace subir el furor. Para nadie es fácil aceptar su pecado. Nadie que haya sido sorprendido en pecado nunca lo aceptó abiertamente. Si no, miremos a Adán cuando Jesús le pregunta, ¿a dónde estabas? Adán no le dice de primas a primeras que ha comido el fruto del conocimiento del bien y el mal. Adán le dice, le contesta una respuesta ridícula, como que si Dios no supiera todas las cosas. Le dice, tuve miedo y me escondí. ¿Qué clase de respuesta es? Igual cuando Dios confronta a Caín por la muerte de Abel, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y el Caín mal encarado le dice, ¿yo qué sé? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Ningún pecador, confeso, o que ha sido sorprendido en el pecado, está dispuesto a admitir su culpa de primas a primeras. Por eso que tenemos que llegar con un espíritu de mansedumbre y con gran humildad a confrontarlo y a llevarlo hacia el arrepentimiento. Si llega, si lo persuaden, entonces deben restaurarle, recibirlo en su afecto y estima anteriores, ocultando esto de todos los demás para siempre. Ahora es importante, mis hermanos, que hablemos un poco acerca de esto, porque en la cultura evangélica actual se tiene la percepción o se tiene la noción
de que la ética ministerial debería de enfocarse en cubrir los pecados de los pastores. Porque ellos se basan en que creo que fue Sem el que descubrió, el que cubrió la desnudez de Noé, cuando Noé se embriagó con la viña después de que pasó el diluvio y ofrecieron sacrificio al Señor, plantó una viña, la cosechó y hizo vino, y se puso a tomar vino y se embriagó. Y el resultado de esa embriaguez es que terminó desnudo en su tienda. Y entró Cam, su hijo menor, y vio su desnudez y lo expuso ante todas las personas. Luego Sem llega y lo cubre. Entonces dice la cultura evangélica actual que esa es la actitud que que las iglesias deberían de tener hacia aquellos que pecan. Cubrir su desnudez y no exponerlo como Cam, hacer lo que Sem hizo. Y eso, mis hermanos, es simple y sencillamente cobardía y falta de instrucción bíblica. Es ignorancia. Al no saber lo que Dios quiere o lo que Dios manda que nosotros hagamos con aquellos que han caído en un pecado. Si nosotros cubrimos todos los pecados, mis hermanos, la gente va a seguir pecando deliberadamente, de manera secreta, en toda la iglesia, y eso es lo que prevalece. Tristemente, eso es lo que prevalece en todas las iglesias evangélicas hoy en día. Muchas personas de liderazgo están involucradas sexualmente con otros miembros del liderazgo y todo el mundo sabe, pero nadie dice nada porque todo el mundo está cubriendo la desnudez de los hermanos. Entonces, eso no es la instrucción bíblica. El Señor nos manda a que si un hermano está en pecado, que nosotros podamos, con mansedumbre y humildad, ir y confrontarlo y decirle, mi hermano, tú estás mal, necesitas venir al arrepentimiento. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 18. No que andemos cubriendo el pecado de las demás personas. Ahora, hay que hacer una clara distinción también acá. Porque si el hermano se arrepiente y si el hermano dice, sí, hermano, tenés razón, si estoy en pecado, voy a confesar mi pecado y me voy a apartar. Entonces, si ese hermano se arrepiente, si tú has logrado convencer a ese hermano que está en pecado de que necesita arrepentirse y necesita venir a Cristo, no hay necesidad entonces de andar divulgando las cosas. Ya ese hermano se arrepintió y ya ese hermano va a buscar a Dios. Ahora, tenemos que estar seguros de que se arrepintió verdaderamente porque ha sido confrontado por el Espíritu Santo, porque tiene convicción de pecado y no que se arrepintió de que lo agarraron con las manos en la masa. ¿Verdad? Si ese hermano está arrepentido, va a dejar de hacer esas cosas y va a comenzar a dar frutos de justicia. Si ese hermano se arrepiente de esa manera, nosotros, la iglesia y el hermano que lo confrontó por ese pecado, es llamado a perdonarlo y a olvidar esa transgresión. Jeffrey Johnson da una magnífica explicación acerca de lo que es el perdón perfecto. ¿Qué es el perdón perfecto? Y nunca más me acordaré de tu ofensa. Que nunca más hablaré a otros acerca de tu ofensa. Que nunca más hablaré a Dios acerca de tu ofensa. Este es el verdadero perdón. Esta es la manera perfecta de cómo perdonar. Y un hermano que se arrepiente de su pecado, tenemos que tratarlo de esta manera. El hermano se arrepintió, entonces tenemos que perdonar. Perdonar significa nunca más acordarse de esa ofensa, nunca más hablar a otros acerca de esa ofensa y nunca más hablar a Dios acerca de esa ofensa. Es el verdadero perdón que el Señor nos llama a tener con aquellos pecadores que se han arrepentido. Si después de todas las tiernas súplicas demuestra ser refractario y obstinado, es decir, que está en contra de estas acusaciones y se niega una y otra vez a decir, no, yo no soy culpable, yo no soy culpable, y está obstinado en seguir ahí en su pecado, entonces deben llevarlo ante la iglesia y ahí deben tratar con él.
teniendo ellos 2 o 3 testigos delante de la iglesia para que testifiquen del hecho en su contra, para conocimiento personal de la iglesia. La iglesia tiene que saber estos asuntos. No hay tales de que la ética moral, la ética ministerial me dice que tengo que descubrir su desnudez. No, tiene que ser expuesto de que está en pecado, de que está en un pecado escandaloso y que necesita arrepentimiento. Porque lo que buscamos en todo momento es que se pueda arrepentir y pueda ser restaurado. Pero si nosotros seguimos encubriendo las cosas, si nosotros no enfrentamos este tipo de situaciones, nosotros no estamos amando a nuestros hermanos. Así que es necesario que podamos llamarlos al orden, y si no obedecen al orden en privado, entonces tenemos que hacerlo público. ¿Por qué? Porque de esta manera la iglesia va a saber qué es lo que está pasando. El hermano le va a dar vergüenza de que su inmoralidad y su mal comportamiento sea manifiesto. Pero recuerden que ya tratamos con él en privado, que ya quisimos hacerlo entrar en razón. Y antes de presentarlo a la iglesia le dijimos, si no se arrepiente, si no viene a términos con Dios, lo vamos a presentar a los demás. ¿Para qué? Para que también los demás sepan que no puede estar jugando de esta manera con Dios. Entonces, si no se arrepiente irremediablemente, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, porque si no, lo que vamos a estar haciendo dentro de la iglesia es creando una cultura de asolapamiento de pecado. Y eso es terriblemente dañino. Ese es el primer paso hacia ser una sinagoga de Satanás. Pero antes de tratar con él, dice Benjamin Kitch, y este es un consejo que vale oro, mis hermanos, que dice, tienen que designar a uno de entre ellos cualificado para la labor de pastor, para que ejecute la censura de la iglesia contra él. La iglesia tiene que reconocer a otro hermano como pastor para poder realizar la censura de Mateo 18 contra ese pastor que anda en este pecado escandaloso. Aún así, no cabe duda de que la iglesia puede suspenderlo de su comunión y del ejercicio de su oficio inmediatamente después de haber sido plenamente declarado culpable. Y hermanos, esto se lo digo y se lo reitero una y otra vez. La premura que personalmente yo tenía por sacar una personería jurídica es la de poder entregarle a la iglesia la propiedad o la razón de ser como iglesia. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de sus miembros. Sus miembros, a través de la directiva, son los que deciden el curso de la iglesia. Si un pastor está actuando desordenadamente, esta directiva de hermanos, que está manifiesto en la constitución de la iglesia, tienen la potestad de convocar a una asamblea y destituir a un pastor, suspenderlo de su oficio. Ay, pero ¿y que nos vamos a quedar sin pastor? Mis hermanos, la iglesia es la depositaria de la autoridad de Cristo. No tengan miedo a quedarse sin pastor. Como depositaria del poder de Cristo, la iglesia tiene la capacidad de nombrar a sus pastores. Y si entre el rebaño no hay uno capacitado para ser pastor, entonces tienen que buscar entre las iglesias hermanas la ayuda para poder ser pastoreados. Pero el Señor ha prometido que su iglesia va a perseverar, que contra su iglesia no van a prevalecer las puertas del infierno. Y es necesario que le diga esto porque el enemigo ataca por diferentes flancos y él no está contento de que tengamos una iglesia que esté prosperando y que esté avanzando en medio de un tiempo de depresión mundial, en medio de un tiempo de pandemia global,
cuando todo debería de estar cerrado, cuando todo debería de estar frenado. Él no está contento que la iglesia esté desarrollándose. Entonces, nos van a venir ataques. El mundo tampoco está contento de esto. El mundo también nos va a atacar. Tenemos que estar conscientes. Tenemos que saber que Cristo está en medio de nosotros. Cristo dejó su poder en su iglesia, que es su iglesia. Tiene las llaves del reino para abrir y cerrar en el cielo y en la tierra, para establecer la voluntad de Cristo en medio de ellos. Así que no debemos temer nunca hacer lo correcto, hacer lo que la Escritura nos manda. Que no sabemos quién se va a quedar, pues no sabemos, pero nosotros tenemos que ser fieles y el Señor se va a encargar. Así que mis hermanos, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Al tener una personería jurídica, podemos saber que la iglesia no le pertenece al pastor, sino que la iglesia le pertenece a sus miembros. Y esto es lo que permite la permanencia de una iglesia a través de los años. Todas esas iglesias, mega iglesias de la prosperidad, que son ricas y que mantienen un gran patrimonio de activos, templos, carros y propiedades, lo que son al final son empresas familiares, no son iglesias, porque si fueran iglesias, no estarían en la posesión del pastor y de su familia, no estarían asegurando de que cuando el pastor falte, quien va a tomar la batuta del ministerio es el hijo, aunque el hijo no tenga un llamamiento pastoral ni los requisitos bíblicos para ser un pastor. En cambio, en una iglesia verdadera, los miembros son los que deciden lo que sucede con la iglesia. Y si un pastor anda comportándose con una conducta impía, anda en pecados escandalosos, los miembros son los llamados a suspenderlo de la comunión, a suspenderlo inmediatamente del ejercicio de su oficio. Claro, una vez que ha sido encontrado culpable, no podemos ir y decirle al pastor, pastor, hemos decidido en asamblea que usted se baje del púlpito y que entregue la iglesia. Si no han demostrado nada, o solo por así, o solo porque no le gusta el pastor, o porque el pastor solo predica del pecado, o porque el pastor solo predica del Antiguo Testamento, o porque a mí no me gusta la voz del pastor, o porque no me gusta cómo el pastor dirige. No, estas cosas no son razones válidas para que la congregación destituya a un pastor. Y este es el problema que existe, hermanos, cuando no se entiende el verdadero ánimo congregacionalista bíblico. Porque para los congregacionalistas, si la asamblea no estaba conforme con el pastor por cuestiones de orden trivial, la asamblea podía destituir al pastor y llamar a otro. Y conozco muchas iglesias de carácter congregacionalista que se las tiran todo el año en eso, en quitar y poner pastores, porque no se ponen de acuerdo entre ellos en qué es lo que quieren. Y tampoco no se trata acerca de eso. Se trata de que entendamos que la autoridad de la iglesia para suspender a un pastor solo debe ejecutarse cuando este pastor está transgrediendo la ley del Señor, anda en pecados escandalosos. No obstante, viendo que en la multitud de consejos hay seguridad, Proverbios dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Seguramente ninguna iglesia procedería así sin los consejos del presbiterio, es decir, sin tomar en cuenta la opinión de los demás ancianos o de una iglesia hermana, al menos. Y esa es la ventaja de poder tener una hermandad de iglesias. Que en asuntos como estos, nosotros podamos ir donde ellos y podamos pedir de ellos la colaboración para poder eh, suplir estas necesidades, para poder tener una guía en medio de estas situaciones difíciles.
Imagínese que Dios decida llevarme. ¿Qué va a hacer la iglesia? Ahora no tiene pastor y el pastor Manuel era el único que conocía la doctrina bautista reformada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Un buen punto de partida es abocarse a las iglesias hermanas y pedir la ayuda y la colaboración a diferentes hermanos para que puedan venir y ayudarnos a establecer el rumbo y el norte de la iglesia. Entonces, esto es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos cómo funciona. Así que vamos a considerar algunos versículos bíblicos que respaldan todo esto que hemos venido estudiando. En primer lugar, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como les dije al principio, cuando nos acercamos a exhortar a un pastor por sus acciones pecaminosas, debemos hacerlo con mansedumbre y con humildad, recordando que la palabra blanda calma la ira, pero que la áspera hace subir el furor. Si nuestro fin es la restauración, si nuestro fin es procurar el arrepentimiento del hermano, no podemos ir con palabras ásperas, no podemos ir con palabras acusativas, no podemos ir como que si somos la Inquisición española. Debemos ir con amor, debemos ir con humildad, debemos ir con mansedumbre, pero eso sí, con firmeza. Primera Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando estudiamos esta serie de Timoteo, pasamos por aquí, por este capítulo 5, vimos que el contexto de esta instrucción nos habla acerca de la remuneración económica. Comienza hablando acerca de las viudas y el sostenimiento de las viudas, y así sucesivamente llega a la parte de los ancianos, y le dice Pablo a Timoteo que los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y luego, los versículos inmediatos a estos nos hablan Pablo menciona o Pablo cita las palabras del Señor Jesucristo, que a su vez cita a la instrucción en Deuteronomio de que no se pondrá bozal al buey que trilla. Eso quiere decir que el buey que trabaja en arar la tierra no se le pondrá bozal para que no coma de lo que él mismo ha sembrado, sino que lo dejará libremente andar ahí por el campo y que coma lo que quiera, porque al final es parte del instrumento de producción. Y lo que esto nos enseña en contexto es que el obrero es digno de su salario. Y si un pastor trabaja gobernando bien, enseñando y predicando a otros, entonces ese pastor debe ser tenido por un doble honor. Y aunque aquí este versículo habla acerca de la remuneración económica, tenemos que considerar el principio detrás de esta instrucción. Nosotros hablamos de la palabra doble honor en griego, es la palabra timei o timi, se pronuncia timi, y se puede aplicar para respeto, obediencia, temor y remuneración. O sea, no solamente es la parte de pago, sino que es el respeto hacia ese pastor, un mayor respeto que quizás los demás pastores, porque su trabajo es mayor. Entonces, el espíritu detrás de esta instrucción es que tenemos que tener una mayor consideración hacia los pastores que trabajan en la predicación y la enseñanza. Y esto, principalmente, tenemos que recordarlos cuando este pastor falla también. Que podamos ir a él con esta muestra de respeto, con esta muestra de cariño, humildad, en mansedumbre y con toda resolución a poder exhortarlo y lograr su arrepentimiento. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a un hermano. Sigue después
en los versos 16 y 17 nos lleva a que si no se arrepiente, entonces hace esto otro. Luego, si no se arrepiente, preséntalo ante la congregación. Pero ¿qué pasa si se arrepiente? Bueno, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, en el siguiente caso, si no se arrepiente, ve y preséntalo, o ve con 2 testigos y confróntalo. ¿Verdad? Si no se arrepiente, preséntalo a la iglesia. Pero si se arrepiente, entonces también ha ganado un hermano. Esta instrucción de ganado un hermano se aplica también en el segundo peldaño y en el tercer peldaño. Si después de presentarlo a la iglesia no se arrepiente, excomúlguenlo. Pero si se arrepiente, han ganado a un hermano. Debemos recibir a ese hermano, debemos amarlo, debemos traerlo y debemos restaurarlo. Y esa es la instrucción que Pablo da en 2 Corintios 5:8. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Cómo debemos perdonar? Debemos perdonar de forma perfecta, como dijo Jeffrey Johnson, no recordando la ofensa hecha contra nosotros, no hablando a otros acerca de esa ofensa, no hablando acerca de Dios acerca de esa ofensa. Si nosotros tenemos algo que decir todavía acerca de esa ofensa, hermanos, no hemos perdonado aún. El verdadero perdón es eso, no volverse a acordar más de esa ofensa, no comentar acerca de esa ofensa con otros amigos y no llevar a Dios esa ofensa. Ya perdonamos. Aquí no vale aquello de que se dice en el mundo, de que te perdono, pero no se me olvida. No, entonces no ha perdonado verdaderamente, porque el perdón es una expresión del amor. Y 1 Corintios 13 nos dice que el amor no guarda inventario del mal. No solamente debemos perdonarle, dice Pablo, sino que también debemos consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis en el amor para con él. Mis hermanos, esto es tan real, porque yo conozco iglesias donde han habido casos de inmoralidad y conocí el caso de una pareja que fueron sorprendidos ambos en relaciones adúlteras y el pastor los mandó a llamar y lo que les dijo fue, váyanse de la iglesia y restáurense. Entonces cuando estén restaurados, después vuelven. Y mis hermanos, eso es un consejo totalmente inoportuno e infructuoso, porque la labor de un pastor es restaurar a las ovejas. No es que vaya allá afuera donde otros que sean carga para otros y que sean el problema de otros para arreglar. Y después cuando ya estén arreglados, vienen aquí de nuevo. Esa no es la labor de un verdadero pastor. Eso no es tener un corazón pastoral. Entonces, cuando esos hermanos salieron de la iglesia, la gente les dio la espalda. La gente los miraba en el supermercado y se iban por otro camino. Todos los amigos que tenían dejaron de hablarles. Los cortaron del WhatsApp, los bloquearon de las redes sociales, de todo. Para no hacerles largo el cuento, la tristeza consumió demasiado a la hermana que terminó ahorcándose. Se suicidó. Y este es el caso que está hablando acá Pablo. Si una persona se arrepiente, como iglesia debemos perdonarlo y consolarlo. No debemos estar haciendo estas marginaciones y estas exclusiones de personas. Debemos de abrazarlo nuevamente como parte de nuestro cuerpo. Consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza, sino al contrario, confirmar el amor para con él. Luego, 1 Timoteo 5, del 1 al 2, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Nuestra exhortación para los ancianos debe ser con mansedumbre y con humildad, como un padre.
No irías a donde tu padre a decirle, eres un pecador, fornicario, arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. Aunque podemos decírselo, pero con palabras agradables. Si lo que buscamos es la restauración, debemos hacerlo en amor. Ahora, bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos, por motivos de tiempo. O vamos a pasar rápidamente por esta instrucción. Supongamos que un miembro pensara que está siendo oprimido por la iglesia, que haya sido tratado injustamente, ya sea porque se apartaron o se distanciaron de él, o por haber sido excomulgado. ¿Acaso no le queda ningún alivio? Y esta pregunta está concatenada con la anterior. ¿Qué pasa cuando una persona que se ha arrepentido de su pecado, que, se ha, que ha buscado la reconciliación con Dios, no es aceptada en la iglesia y no siente este perdón y esta consolación para ser afirmado en amor? Puede ser perdonada una persona que después de haber cometido un acto flagrante de desobediencia, viene el arrepentimiento de Dios. Claro que sí. Esa persona debería de encontrar alivio en la iglesia. Y, sin embargo, no podemos negar que no hay iglesia perfecta, no hay iglesia infalible, sino que puede que esa iglesia cometa algunos errores en estos puntos de la fe, y uno de ellos es la disciplina. La disciplina nunca es fácil, mis hermanos. A veces, cuando uno trata con la disciplina, lo primero que hace la gente es decir, pues me voy de esta iglesia, porque esta iglesia no tiene amor, porque esta iglesia no sabe amar al prójimo, me voy a ir a una iglesia que sea una iglesia bíblica y que me pueda amar. Sí reaccionan uno muchas veces. Y por otro lado, hay quienes son humildes y se someten a la disciplina, pero los ejecutadores de la disciplina se convierten, como les digo, en la Inquisición española. La manera propuesta y acordada en una asamblea general celebrada en Londres en 1692 de los ancianos, ministros y mensajeros de nuestras iglesias, es decir, las iglesias bautistas particulares, en la cual estamos de acuerdo, es esta, a saber, la persona afligida o lastimada puede presentar a una iglesia hermana su solicitud para tener comunión. Digamos que hermano Douglas fue excomulgado por un proceso de disciplina, pero después del proceso de disciplina se arrepintió y vino al Señor y buscó hacer bien las cosas. El hermano Douglas encuentra que la iglesia, aunque lo ha perdonado en papeles, está fallando en demostrarle ese perdón y esa consolación, sino que lo siguen viendo con recelo, no lo toman en cuenta, le tienen desconfianza y simplemente no han expresado su amor. ¿Qué puede hacer el hermano Douglas? Bueno, el hermano Douglas puede ir a una iglesia hermana y solicitar tener comunión. Y esa iglesia puede enviar en su nombre, en el nombre de la iglesia, algunos hermanos a esta congregación, a Estandarte de Verdad, la cual ha tratado con él en este proceso de disciplina, y deben ver si es posible restaurarlo en su lugar. Deben ir a hablar con los pastores y con los miembros y decirles, hermanos, ¿qué pasa? Que no le muestran amor a este hermano. Entonces la iglesia tiene que ser capaz de decirle, no, es que el hermano no ha manifestado obras de justicia. Quizás es demasiado pronto, que esperemos algún tiempo más para ver si el arrepentimiento del hermano es genuino. Pero si no pueden, o sea, si no pueden restaurar la comunión con el hermano, si encuentran que la iglesia está actuando de una manera pecaminosa y no está dispuesta a ceder, entonces deben reportar el asunto por el cual fue acusado, con las pruebas pertinentes del caso, a la iglesia que los envió. Si aquella congregación, después de una información completa, es persuadida de que no trataron al hermano Douglas de una manera ordenada, entonces ellos pueden recibirlo en su comunión, en su membresía. Así que
Es la manera en cómo un hermano que no encuentra consuelo después de haber pasado por un proceso, y haberse arrepentido y querer nuevamente recuperar la comunión con la iglesia y no la encuentra. Esta es la manera en cómo puede proceder. En nuestra próxima clase estaremos estudiando acerca de aquellos que causan divisiones o se separan de la iglesia indebidamente. Es decir, aquellos que dicen, no, yo me voy de esta iglesia porque no me gusta la decoración que pusieron, o porque no me gusta la manera en cómo hacen las cosas. No me gustó la comida que hizo el hermano, no me gustó que la hermana me tiró el pelo. Por un montón de cosas, por un montón de excusas que no son verdaderamente bíblicas. Así que, mis hermanos, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto al tema. Bastante, ¿Te volviste a mutear? sí, bastante claro, le decía. Ok. Bien. Si no hay preguntas, entonces, mis hermanos, ¿o si hay preguntas? ¿No es? No, yo creo que hay a veces un aspecto importante desde el punto de vista de un pastor. Bueno, conocí el caso de un amigo que fue pastor de jóvenes y sirvió por muchos años, pero en una iglesia donde, en el corte carismático y donde generalmente se hace mucho énfasis en la persona, ¿verdad? Como figura y todo, entonces él tenía ese problema de egocentrismo, de liderazgo de jóvenes, los jóvenes mismos sutilmente debían de como rendirle pues pleitesía de una manera sutil. En este caso llegó a estos pastores de esta iglesia, eran digamos los tres y su esposa, que también ahí les llaman pastora. El punto es que la disciplina que ellos pusieron, viendo este tema, no lo hicieron correctamente. A pesar de que el hermano tenía ese problema de debilidad en su carácter, por sutilmente manipular a los jóvenes de la iglesia, no hicieron ese trabajo de pastoreo con ellos. Otra, que cuando ya resultó el problema por causa de una de las hijas de un pastor, es que ya ellos tomaron la disciplina, pero no lo hicieron de una manera correcta, sino que sí lo llamaron y lo pusieron en disciplina, le quitaron todos los cargos, pero comenzaron una serie en sus predicaciones, la mayoría de ellos, los domingos, incluso las mujeres que también predicaban ahí, como a usar sus predicaciones para atacar a este hermano, diciendo de que aquí no aceptamos el orgullo, que aquí solo el Señor se lleva la gloria y que este hombre terminó en un tiempo bien difícil, en un estado como depresivo, porque todos lo abandonaron, incluso los que estaban detrás de él como líder de jóvenes aprovecharon la oportunidad para levantarse con ellos como figura. Él quedó así pues en el aire, solo le pusieron la disciplina y le hicieron más daño al persistir cada domingo, a hacer énfasis sin decir el nombre, pero todos sabían obviamente que era un asunto para él. Yo siento que a veces algunos pastores tienen esa debilidad también de usar el púlpito para atacar a alguien de manera personal, y creo que no debería de ser eso, porque son cosas que se deben de hablar
primero como seguir el patrón, como estamos viendo en los pasajes bíblicos. Entonces, quería mencionar eso que me recordé, ¿verdad? Gracias a Dios, este hermano no llegó a tal extremo de quitarse la vida. Todavía está ahí, pero fue bien difícil, ¿verdad? Sí. Buenísimo, mi hermano. Uno de los grandes problemas de este tema es que, como dice usted, los pastores abusan de estos poderes que no son propios de los pastores, ¿verdad? Utilizan esta situación de la disciplina bíblica como que si ellos fueran los depositarios del poder de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando leemos Mateo 18, del 15 al 17, el que aplica la disciplina es la iglesia, no es el pastor. El pastor solo va y exhorta la primera vez en secreto. Si no obedece, hermano, va con 2 testigos. Pero hasta ahí no es el pastor el que aplica la disciplina, sino que si el hermano no hace caso, entonces ahí sí se presenta a la iglesia. Y es la iglesia la que establece la disciplina para ese varón. Pero los pastores, en su celo y en su afán de creerse dueños de la iglesia y depositarios del poder que Dios le ha dado a la iglesia, usurpan ese poder para atender a sus propios intereses. Entonces lo que hacen es que implementan esta doctrina del shock, la doctrina del terror, y lo que hacen es que intimidan a las personas con estos procesos de disciplina, que en realidad no son disciplina bíblica, sino que son tiempo fuera, en los que sientan a una persona por un determinado tiempo hasta que el problema se olvida, hasta que el problema se enfría y ya nadie se acuerda más del problema, y entonces ya esa persona está restaurada y la vuelven a poner en su lugar. Y esto realmente no es la disciplina, no es el llamado de un pastor poner la disciplina, y no es de esa manera que se aplica la disciplina. Si usted lo que está buscando es restaurarlo, no va a lograr nada con ponerlo así, con únicamente darle un tiempo fuera. Entonces, todo eso proviene de no tener el entendimiento correcto, el entendimiento bíblico de qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia, cuál es el poder que tiene la iglesia, y cuál es el llamado verdadero de los pastores. También con eso de la manipulación desde el púlpito, ahí es donde yace la importancia de la predicación expositiva, porque con la predicación expositiva no es lo que yo quiera, lo que voy a estar predicando, sino que es lo que la Biblia me va diciendo, lo que el texto me va diciendo. Y en el texto vamos a ir viendo que van a ir saliendo ataques contra ciertas actitudes, pero tenemos que estar conscientes en todo momento de que nosotros atacamos al pecado, atacamos las actitudes negativas, y es necesario que los pastores ataquen las actitudes pecaminosas de sus miembros. Que cuando nos habla acerca de la desobediencia de Israel, porque Israel se mezcló con los mundanos, con los paganos que estaban alrededor, que podamos hablar claramente y decirlo, que en nuestra iglesia muchas veces hay de esos problemas y que hay hermanos que se andan llevando demasiado con los mundanos, a grado tal que olvidan que son cristianos y comienzan a tener actitudes de los mundanos también. Y eso lamentablemente le va a dar en la nuca a muchas personas dentro de la iglesia. Pero esa es la labor del predicador. Y si usted me pregunta, pastor, ¿lo dijo por mí? Yo le voy a decir, sí, lo dije por usted. Y lo dije por mí también, por todos los que están acá. Que si estas actitudes están presentes en la congregación, tenemos que erradicarlas. Nuestro llamado como pastores es conducirlos hacia la verdad. Y sería un mal pastor si yo no le hablara estas cosas. Si yo no le hablara acerca de corregir la actitud basada en la Biblia, porque la autoridad que Dios me ha dado a mí como supervisor de este rebaño se basa en las Escrituras. Ahora, si yo voy a venir a hablarle a usted y decirle, mi hermano que no me gusta cómo pintó su casa, ese color es un color babilónico, quítelo por favor, ahí yo estoy
sobrepasando mi autoridad y estoy utilizando técnicas de manipulación para poder hacer mi propio criterio, para poder hacer mi propia voluntad. Y esa no es la autoridad de un pastor. ¿Verdad? Usted con toda la razón del mundo puede decirme, mire pastor, lo siento, pero en esas cosas usted no se puede meter. Porque no tienen que ver con mi vida espiritual y no están enmarcadas dentro de la responsabilidad bíblica que Dios le ha dado a usted sobre mi vida. Entonces, esa es la manera en cómo debemos tratar con esas cosas, hermanos, saber que quien aplica la disciplina es la iglesia, no son los pastores. Y que aunque le debemos respeto, le debemos mansedumbre, humildad a los pastores, tampoco es que vayamos a caer en ese asunto de ser esclavos de los pastores y de ser serviles de ellos, ¿verdad? Mi labor, yo sé que para muchos pastores este es un tema incómodo, es un tema difícil de decir, pero mis hermanos, así como con mis hijos, yo tengo que enseñarles a ellos cómo tratarme, cómo respetarme y cómo cuidar de mí cuando yo esté anciano. Asimismo también, como pastores, debemos enseñar a nuestras ovejas, debemos enseñar a las personas que están bajo nuestro cuidado, cómo respetar a sus pastores, cómo tratar a sus pastores, cómo amar a sus pastores, cómo amar a la iglesia, cómo diezmar por la iglesia. Muchos pastores lo que hacen es que traen a otros pastores a enseñarle a la iglesia acerca de esos temas que ellos no quieren tratar. Entonces, si vamos a instruir acerca del diezmo, vamos a traer a otro pastor que hable acerca del diezmo y que les dé duro, porque no están diezmando. Y así yo me quito de la responsabilidad. Mis hermanos, eso es cobardía, ¿verdad? Porque ¿quién mejor que el pastor para enseñarle a su iglesia, al corazón de su iglesia? Hermanos, tienen que diezmar porque es nuestra iglesia y todo lo que usted aporta, usted está viendo que lo manejan los hermanos de la junta directiva y que es para nuestra iglesia. ¿Quién mejor que el pastor para decirle a sus ovejas, hermanos, tenemos que amar al pastor, tenemos que cuidarlo, tenemos que velar por su bienestar de su familia, tenemos que hacerlo de una manera bíblica y de una manera ordenada? ¿Quién mejor que el pastor para enseñarle a la iglesia acerca de eso? Muchos pastores no quieren hacerlo por cobardía, por ignorancia también, porque eso es lo que han visto a otros pastores hacer. Entonces es nuestro llamado, mis hermanos, a poder instruir a la iglesia en todas las cosas pertinentes a su vida eclesial, sabiendo que hay momentos en que las cosas se van a poner difíciles, pero que tenemos que hacerlo porque es nuestra labor, nuestra responsabilidad. Así que, mis hermanos, esa es el comentario que tenía que hacerles acerca de lo que dijo el hermano Noé. Si no hay más preguntas, terminamos con una oración. Amén. Oremos al Señor entonces. Padre Santo, bendito tú eres, Señor, bendito es tu nombre en toda la tierra. Damos gracias por este tiempo, gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar juntos, estar reunidos en tu nombre, Señor, dándote gracias y compartiendo con nuestros hermanos acerca de este tema tan importante, que es la corrección de aquellos ministros, Señor, que andan en pecados escandalosos. Ayúdanos siempre, Señor, a ser una iglesia fiel, a ser una iglesia bíblica, Señor, que pueda hacer todas las cosas con una limpia conciencia, buscando agradarte en todo momento y no agradando al hombre, Señor, no agradando al mundo ni los deseos de nuestra carne, sino que agradándote a ti solamente, Señor. Ayúdanos en Cristo Jesús a ser fieles, a permanecer en ti y a perseverar, Señor, en toda buena obra.
En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.